Ya, perfecto. Bien, cuando hablamos de responsabilidad civil, es hablar de un mundo o un océano inmenso en el cual vamos a abordar diferentes temas, diferentes problemáticas, controversias que se dan a nivel doctrinario, a nivel jurisprudencial, pero sobre todo es un tema muy importante, porque va a estar ligado mucho con el tema de los daños y su resarcimiento. Dentro de la responsabilidad civil hay temas subespeciales cuando hablamos por responsabilidad médica, cuando hablamos de las responsabilidades en función al cargo, como son los gerentes en la administración pública, pero hoy día vamos a centrar a poder tener un previo conocimiento sobre lo que es la responsabilidad civil en accidentes de tránsito y todo lo que ya he mencionado justamente lo que vamos a tocar el día de hoy. En ese sentido, quiero abordar como primer punto los accidentes de tránsito. ¿Por qué son importantes poder abordar este tipo de temas? Porque nos llama mucho la atención, en primer lugar, un informe que emitió la Defensoría del Pueblo en el primer semestre del año 2022, en la cual, a manera de estadística, a manera de datos, señaló que solo en ese primer semestre ya se habían ocasionado más de 40.000 accidentes de tránsito en el Perú a nivel nacional. Esto nos debe llamar mucho la atención, porque puede ser, por un lado, señalan que el Estado estaría, en cierta forma, no logrando a través de las normas imperativas tratar de disminuir la tasa de accidentes de tránsito, o en su caso, existiría una política económica que promulgaría que se puedan ocasionar accidentes de tránsito en el Perú. En una u otra manera, lo importante es que hay accidentes de tránsito en nuestro país y a nivel de Latinoamérica somos uno de los países que más accidentes de tránsito se cometen a nivel anual. Tan solo en primer semestre, como les recalcaba, ya se han cometido más de 40.000 accidentes de tránsito. Pero para ello debemos enfocarnos cuál es la base legal, desde qué normas debemos de partir cuando hablamos en la responsabilidad civil por accidentes de tránsito. Vamos a ver que van a existir una norma general y normas específicas. Por ejemplo, cuando estamos en la norma general, nos tenemos que remitirnos indudablemente al artículo 1970 del Código Civil, que nos señala que por el solo hecho de nosotros realizar una actividad o maniobrar un bien riesgoso o peligroso, ya estaríamos en cierta forma poniendo en riesgo a la sociedad o a terceros y por ende seríamos plausibles de someternos a un tipo de responsabilidad. Pero también va a existir normas específicas, como son el artículo 29 de la Ley 27.181, que regula la Ley General de Transporte y Tránsito, y el artículo 5 del Decreto Supremo 024-2022 MTC, que es justamente el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por accidentes de tránsito. Más adelante vamos a ver en qué episodios podemos nosotros aplicar la norma específica y en qué episodios podemos aplicar la norma general. Por ende, los temas que vamos a tratar en síntesis son, en primer lugar, 5 puntos. La primera de ellas, entender cuándo estamos ante un accidente de tránsito. Segundo, ¿qué comprendemos por vehículos automotores? Tercero, la responsabilidad objetiva, que es la que justamente caracteriza al hablar de la responsabilidad en accidentes de tránsito. Cuando estamos hablando ante daños que se ocasionan a ocupantes de un vehículo automotor o cuando estamos hablando ante daños que se ocasionan a terceros. Y finalmente, la responsabilidad solidaria, comúnmente llamada responsabilidad vicaria. Como primer punto, los accidentes de tránsito. ¿Y dónde encontramos justamente la definición para poder entender y tener un contexto de la materia que estamos tratando el día de hoy? Justamente el artículo 5. El artículo 5 que habíamos citado del Decreto Supremo 024-2022 del MTC, el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito, nos brinda en el artículo 5 la definición y nos dice que todo accidente de tránsito es un evento súbito, imprevisto y violento. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí ya nos da ciertas características del accidente de tránsito, que este evento tiene que ser ocasionado de manera no premeditada, es decir, que haya ocasionado de la nada sin planearlo, y sobre todo que sea con violencia, es decir, con fuerza, con coacción entre dos, por ejemplo, la colisión de dos vehículos, o cuando un vehículo va a excesiva velocidad y se termina colisionando contra un poste, contra una casa, contra un negocio, etcétera, etcétera. Pero ¿qué más nos dice? Que este evento súbito, imprevisto y violento tiene que ser ocasionado por un vehículo automotor. Más adelante daremos más incidencia a qué comprende un vehículo automotor.
Y este vehículo automotor puede darse en dos escenarios. O bien está en marcha, es decir, ha emprendido una trayectoria del punto A al punto B y en el interín de esa trayectoria ha ocasionado un accidente de tránsito, o puede darse en reposo, cuando quizás nosotros hacemos de nuestro vehículo automotor estacionarlo en una zona no permitida, quizás en la intersección o en la esquina de una avenida, y lamentablemente estamos poniendo en riesgo a que podamos ocasionar un accidente de tránsito. ¿Qué más nos dice? Que este evento súbito, imprevisto y violento ocasionado por un vehículo automotor, ya sea en marcha o en reposo, tiene que causar daños a las personas. Pero previamente a ocasionar los daños a las personas, nos da una característica importante. Tiene que darse en la vía de uso público. Tiene que darse el evento justo en la vía de uso público. Y aquí la pregunta que surge sobre la mesa es, ¿y qué pasaría si es que este evento dañoso, producto de un vehículo automotor, lo ocasiono dentro de un lugar que es privado? ¿Cómo puede ser un lugar privado? Por ejemplo, dentro de una empresa que sea grande, y estoy maniobrando un vehículo automotor y ocasiona un accidente. Aquí justamente podemos ya entender cuándo puedo utilizar la norma específica y cuándo la norma general. Si nosotros ocasionamos un accidente de tránsito en la vía pública, indudablemente podemos usar las normas específicas que anteriormente les he señalado. Pero si es que yo ocasiono un accidente de tránsito en una zona privada, indudablemente no voy a poder aplicar las normas específicas, pero sí podré aplicar la norma general, es decir, el artículo 1970 del Código Civil. Y continuamos. Este accidente de tránsito nos dice que tiene que ser causado a través de un daño a las personas, indudablemente. Todo daño tiene que ser a las personas, ya sea a su entidad subjetiva, como por ejemplo una lesión, un perjuicio a su derecho a la vida, a la integridad, a la salud, o a su entidad objetiva, como daños al patrimonio, a la propiedad. Y producto de esos daños van a ocasionar ciertos perjuicios, que son con las consecuencias económicas que justamente son los que nosotros vamos a pretender resarcir ante un proceso judicial. Por ende, se dice que ese daño tiene que ser directamente a las personas. Y estas personas tienen dos características. O bien pueden ser ocupantes de vehículo automotor o pueden ser terceros. De esto también más adelante vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Como verán, en este primer punto ya nos ponemos en un contexto en cuanto estamos en un accidente de tránsito y sus características. Entendemos que si nosotros cumplimos con estas características, podríamos aplicar las normas específicas. De lo contrario, podríamos aplicar la norma general de 1970 del Código Civil. Bien, cuando hablamos de un vehículo automotor, entendemos que si hablamos de vehículo automotor, también puede darse la existencia de un no automotor. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Básicamente la diferencia entre uno y otro es justamente en que un vehículo automotor tiene propulsión propia, es decir, no necesita de la ayuda de otro bien para poder trasladarse de un lugar a otro, como por ejemplo los vehículos que comúnmente son las camionetas, los carros, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es un vehículo no automotor? Bien, aquí como está en la definición, puede ser un remolque, un acoplado, una casa rodante, otros similares que carecen de propulsión propia y que circulan por las vías terrestres de uso público, alados por un vehículo automotor. Aquí nace una segunda cuestionamiento, un segundo problema. ¿Qué pasa si es que yo ocasiono un accidente de tránsito con una patineta o con una bicicleta o un skate? No tiene propulsión propia, es decir, no tiene un motor, por así decirlo. ¿Qué normas debo aplicar? Indudablemente, recordaremos de la definición anterior que el requisito indispensable es que sea un vehículo automotor. Como esos no son catalogados como vehículos automotores, tendríamos que aplicar el 1970 del Código Civil de ocasionarse un accidente de tránsito. Bien, ahora, cuando hablamos de responsabilidad objetiva, se ha entendido mucho en la doctrina que en los accidentes de tránsito y también en la jurisprudencia, cuando hablamos de responsabilidad civil, uno de los elementos justamente es el factor de atribución. El factor de atribución que es el título con el cual una determinada persona va a tener que responder por el evento dañoso, por sus daños ocasionados. Y hay dos sistemas que comúnmente lo sabemos, el sistema objetivo y el sistema subjetivo. En el sistema subjetivo vamos a ver el tema si el actuar o la conducta del agente dañador ha sido con culpa o con dolo. Pero en el sistema objetivo no importa el análisis, sobre todo hasta este punto,
si es que el agente dañador ha actuado o virtuado a través de dolo culpa. Simplemente se va a tener que verificar que ha tenido que usar un bien o haber realizado una actividad, ya sea riesgosa o peligrosa. Si se acredita ese extremo, estaríamos justamente hablando de una responsabilidad objetiva. Y así también lo ha señalado el artículo 29 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que dice que la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores es objetiva. El conductor, el propietario del vehículo y, en ese caso, el prestador de servicio de transporte terrestre son solidariamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados. Justamente aquí les traigo algunas casuísticas en la cual la Corte se ha pronunciado que en todo accidente de tránsito estamos hablando dentro del sistema objetivo. Esto lo vemos también en la casación 1784-2017 de Cajamarca, que nos pone el siguiente caso. Es una colisión de un camión remolque que sufrió un accidente y que derramó 7.000 galones de aceite lubricante. ¿Qué dijo la sala? La sala suprema señaló que el vehículo, uno, era bien riesgoso y que los combustibles que contenían sustancias también eran riesgosas. Es decir, por anga y por manga había situaciones riesgosas. ¿Y qué es lo que concluye? Básicamente, lo más importante en el considerando octavo, señala, en cuanto a la infracción normativa del artículo 1970 del Código Civil, debe mencionarse que dicho artículo regula lo que se conoce como la responsabilidad objetiva. Y para que se configure dicho supuesto, bastará que el hecho riesgoso se haya producido sin importar si existió dolo o culpa en su realización. Aquí no importa si es que el conductor quiso o no quiso ocasionar el accidente, simplemente el hecho de haber manejado un bien riesgoso y también haber transportado sustancias que son consideradas peligrosas. Bastará solo ello para decir que estamos dentro del sistema objetivo. Otro caso, la casación 4662-2013 de Lambayeque, que señala en el considerando primero, que en efecto, conforme a la doctrina contemporánea, en los casos de responsabilidad objetiva derivada del empleo de una cosa riesgosa o de una actividad peligrosa, no es necesario determinar la culpa o dolo del agente, si es indispensable probar la existencia de daños y perjuicios alegados como la relación de causalidad entre el acto demandado y el resultado dañoso producido. Nuevamente nos señala que cuando estamos hablando en la operación de un bien riesgoso o una actividad peligrosa, estamos en el sistema de la responsabilidad objetiva. Otro punto que debemos de tener bien claro es cuando estamos hablando de daños a ocupantes y cuando estamos hablando a daños no ocupantes o de terceros. Aquí hay dos imágenes que nos van a ayudar muchísimo a poder diferenciar uno y otro caso. En la primera imagen vemos dos vehículos que han colisionado. Indudablemente, dentro de los dos vehículos hay personas. Este tipo de accidentes, y por así decirlo, todas las personas que estén dentro del vehículo automotor se van a denominar ocupantes. En el segundo escenario, en la figura número 2, podemos apreciar un conductor que ha colisionado a un transeúnte. Ese transeúnte indudablemente no es parte del vehículo automotor, pero sí ha sufrido un evento dañoso. A este transeúnte lo vamos a catalogar como un no ocupante. Y aquí un caso interesante que justamente surgió a través de la casación 10.192/2016 de Lima. Se cuestionó lo siguiente: ¿una aseguradora debe dar cobertura a los ocupantes aunque el vehículo no tenga SOAT? ¿Qué es lo que sucedió? Se produjo un accidente de tránsito donde dos vehículos colisionaron, el vehículo A y el vehículo B. El vehículo A tenía SOAT, pero el vehículo B no tenía SOAT. Pero los ocupantes del vehículo B interpusieron una demanda para que la aseguradora se haga cargo de todos los gastos ocurridos por el siniestro. Indudablemente la aseguradora surgió con el argumento de que ella no tenía que cubrir los gastos de ambos vehículos por el simple hecho de que solo se había asegurado el vehículo A más no el vehículo B. Esto fue dado fundada la demanda en primera y confirmada en segunda instancia, y es justamente que se llega hasta casación. ¿Y qué es lo que dice la Sala Suprema? La Sala Suprema dice: usted, aseguradora, sí debe de responder tanto por los daños del vehículo A como del vehículo B, porque usted justamente tiene esa capacidad económica para cubrir los daños y no podemos tener esto como excusa para que los perjudicados por el evento dañoso no puedan resarcir los daños. Posterior a esto, a este resarcimiento que se tenga que otorgar, usted puede accionar contra el conductor del vehículo B para que pueda justamente reparar el dinero que usted ha tenido que invertir para
cubrir los gastos de ambos vehículos. Esta casación, en cierta medida, es cuestionable a nivel doctrinal porque hay posiciones que dicen que sería injusto que la aseguradora tenga que cubrir los gastos de ambos vehículos porque se estaría incentivando a que no compremos seguros de tránsito, en este caso el SOAT, u otros seguros de protección. Es decir, estaríamos diciendo, yo no compro ningún seguro porque sé que aquel que tenga un seguro me va a cubrir los daños, lo cual en cierta medida no sería lo correcto. Pero otros dicen y se añaden y adhieren a las palabras de la Suprema en la medida de que toda aseguradora cuenta con un tesoro económico importante que permitiría cubrir cualquier tipo de daños y podría repetir la acción contra aquel que justamente ha omitido asegurar su vehículo. Es cuestionable o no, pero aquí tenemos un caso en los cuales podemos ver cómo actúa el tema del SOA y que quizás más adelante también vamos a poder abordar. Otro punto que quiero tocar es la responsabilidad solidaria o la responsabilidad vicaria. En ese sentido, aquí surgen algunas controversias importantes porque entendemos los siguientes casos, que en la responsabilidad solidaria o en la responsabilidad vicaria existe un propietario de un vehículo, pero este propietario se lo cede a un tercero para que lo pueda utilizar, darle un giro económico importante, o lo arrienda. O tenemos también el caso de una empresa que tiene como patrimonio determinados vehículos y se los cede a sus trabajadores para que puedan cumplir determinadas actividades. El cuestionamiento sobre la mesa está en si es que el propietario, pese a que no ha ocasionado el evento dañoso, debe o no responder por los daños ocasionados por el conductor a quien se le cedió el vehículo automotor. Ya se ha sentado uniformemente que sí tiene que responder. ¿Por qué? Porque ellos dan una garantía, un principio de garantía. Y en segundo lugar, porque ellos se estarían beneficiando con el uso de este vehículo a favor de un tercero. Y por ende, no solo basta que ellos disfruten de las utilidades, sino que también sean pasibles de aquellos perjuicios que podrían ocasionar aquellos bienes peligrosos que estarían operando estos terceros. Y otro caso importante es qué pasa cuando yo tengo un vehículo, soy propietario de un vehículo, pero he vendido este vehículo a través solo de un contrato privado, pero no he hecho la transferencia a nivel registral. Indudablemente yo a nivel registral sigo apareciendo como propietario del vehículo y este nuevo propietario, entre comillas, ocasiona un daño, un accidente de tránsito. El perjudicado, la víctima, ¿contra quién debe accionar? ¿Contra el que aparece en registro de sí mi persona o contra el nuevo propietario? He ahí uno de los debates importantes, porque justamente el Decreto Supremo 036-2001, JUS, en su artículo primero señala que la transferencia de propiedad de vehículos automotores, a que se refiere el artículo 36 del reglamento de las inscripciones del registro de propiedad vehicular, se formaliza mediante el acta notarial de transferencia de bienes muebles registrados, conforme a lo previsto en la ley del notariado. Y la ley 27.181, en su artículo 34, numeral 1, expresa que la transferencia de propiedad y otros actos modificatorios referidos a vehículos automotores se formaliza mediante su inscripción en el registro de propiedad vehicular. Es decir, que aquí nace la siguiente pregunta. ¿El acta notarial de transferencia de bienes muebles registrables es un acto constitutivo o no? ¿O es un acto declarativo? En la doctrina y a nivel jurisprudencial no hay uniformidad sobre cómo debemos de adoptar este tipo de posturas. Más aún, si es que el que aparece en registros debe o no responder pese a que solo mediante un contrato privado ha hecho la compra-venta de su vehículo automotor. Y es este el nuevo propietario que ha ocasionado los daños. En Chile, justamente señalan de que sí o sí tiene que responder el que aparece en el registro público como propietario, porque ese sería en cierta forma una sanción por su inoperancia de no haber hecho la transferencia vehicular a nombre del nuevo propietario, porque se entiende que tendría que, esa es la única forma de liberarse de responsabilidad. El no hacerlo sería también una forma de sancionarlo por su inoperancia. En el Perú hay dos posturas. La postura número uno, que también debe responder el que aparece en los registros, y la postura número dos, que señala que no, que basta con mostrar en la contestación que yo ya hice la transferencia vehicular a este nuevo propietario y ese es un título oponible a la víctima.
para que él demande al nuevo propietario y sea contra él quien deba dirigir el resarcimiento de los daños que le han ocasionado. Esto está en debate en una y otra medida. Creo yo que deberían justamente de poder ser más formales al momento de hacer las transferencias vehiculares y tratar de deslindarse de responsabilidad, enseñando que yo ya no aparezco en la partida como un propietario del bien que he vendido. Otro punto a tomar en cuenta son los casos de los leasing, cuando nosotros estamos refiriéndonos al arrendamiento financiero. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es el famoso caso de las concesionarias vehiculares. Cuando uno quiere comprar un vehículo, va a una concesionaria y quizás no tenemos todo el capital para poder comprar el vehículo en su totalidad y nos aferramos a un contrato de arrendamiento financiero a efectos de que esta concesionaria me dé el carro y yo en determinadas cuotas le voy pagando. Aquí sucede lo siguiente. ¿Qué pasa en el caso que un vehículo que está sujeto a arrendamiento financiero, o sea, leasing, el conductor comete una infracción, comete un evento dañoso, debe o no responder la concesionaria vehicular? Esa es una de las preguntas que tenemos que atender. Justamente el artículo 6 del Decreto Legislativo 299 señala que los bienes materia de arrendamiento financiero deberán ser cubiertos mediante pólizas contra riesgos susceptibles de afectarlos o destruirlos. Es derecho irrenunciable de la locadora fijar las condiciones mínimas de dicho seguro. La arrendataria es responsable del daño que pueda causar el bien desde el momento que lo recibe de la locadora. Y el artículo 29 de la Ley 31.24.8 señala que la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores es objetiva, de conformidad con la establecido en el Código Civil. El conductor, el propietario del vehículo y, en ser caso, el prestador del servicio de transporte terrestre son solidariamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados. La regla anterior no se aplica a los propietarios que arriendan su vehículo bajo un contrato de arrendamiento financiero, siempre que hayan hecho entrega del vehículo al arrendatario. Tal parece que los concesionarios vehiculares, en el caso del leasing, no estarían sujetos a responder por los daños ocasionados por el conductor, por el arrendatario. Estos casos, indudablemente, no eran atendibles a nivel del Poder Judicial cuando interponíamos la demanda contra ambos, tanto como el conductor como el concesionario vehicular. Sin embargo, a toda norma de excepción, surgió en el año 2017 la casación 2112, en la cual que señalaba la Suprema. Este es el caso de que una persona había adquirido a través de contrato financiero, a través del leasing, la adquisición de un camión. Y en la carretera estaba conduciendo el camión a excesiva velocidad y termina colisionando con un vehículo que estaba en su carril a una velocidad prudente y le causó daños, tanto al vehículo como a las personas. La víctima interpuso su demanda de recepcionaria del camión. ¿Qué es lo que dijo la concesión del camión cuando contestó la demanda? Que ellos estaban sujetos al artículo 29 de la ley del arrendatario y él tendría que responder por los daños. Y este artículo me ampara los supremos, revisando los antecedentes, se pudo verificar que uno y las concesiones tienen un pequeño problema de internet, pero ya estamos nuevamente por aquí. Les comentaba justamente el caso del camión, en la cual la Suprema justamente señaló de que dos argumentos importantes, a manera de recordar. El primero de uno, que no había SOAD en el camión, no se había contratado un seguro contra todo pronóstico del camión. Y en segundo término, que justamente las concesionarias de los vehículos estaban sujetas a que, producto de estos contratos financieros, adquieran utilidades. Y dijeron los de la Suprema, no es coherente, no es justo que las concesionarias solo reciban utilidades y no se hagan cargo de los posibles perjuicios que pudiera desencadenar su actividad comercial, que es justamente vender vehículos en este tipo de escenarios. En ese sentido, aquí tenemos una
en la cual da, en cierta forma, la contraria al artículo 29 de la ley 31.24.8. Es decir, que las concesionarias, en los casos de leasing, sí responderían por los daños ocasionados por el conductor. Ahora bien, cuando estamos hablando de accidentes de tránsito, también es importante tocar cómo existen las eximentes de responsabilidad, es decir, cómo yo no respondo ante estos eventos dañosos. Básicamente hay tres escenarios, los más usados en nuestra jurisprudencia. El caso fortuito, cuando por intermedio de la mano del hombre, sin querer, se ocasiona un evento dañoso, pero se demuestra que yo no debo de responder. Como por ejemplo, caso fortuito, estamos conduciendo un vehículo, lo llevo al mecánico porque voy a hacer un viaje y el mecánico indudablemente cuando hace el chequeo del vehículo me dice que está en perfectas condiciones. Yo confiando en su técnica procedo a realizar el viaje y de pronto el freno me falla. Indudablemente es un caso por el cual yo no sabía, yo no podía haber previsto porque justamente tomé todas las diligencias posibles, las diligencias ordinarias, los deberes de prevención, pero se ocasionó el evento dañoso, porque producto de no haber frenado, de que se me vaciaron los frenos, pude colisionar contra otro vehículo. Hay otro caso, el hecho determinante de tercero, cuando hay otra persona ajena a mí que me ocasiona el evento dañoso y que indudablemente hay consecuencias que deben ser resarcidas. Por ejemplo, estoy conduciendo por la carretera y yo debo de llegar a un punto determinado. Sin embargo, viene por la acera de frente un vehículo a excesiva velocidad y pierde la dirección del maniobro, del control de su propio vehículo y termina colisionando al mío. Este es un hecho de tercero. Yo no, yo tomé todas las previsiones, iba a mi velocidad permitida, iba por mi carril, sin embargo viene un tercero y me ocasiona un bien. Y la imprudencia de la propia víctima generalmente se da cuando, un caso muy particular, estoy conduciendo por una vía, estoy en el semáforo y está en verde, lo que significa que yo puedo avanzar en la marcha. Y de pronto se aparece un transeúnte que tiene un celular y está mirando el celular y no se percata que el semáforo ha cambiado de color y decide cruzar la acera. Y yo no puedo prever frenar a tiempo y termino colisionando a la víctima. Es la víctima que también con su propio accionar está ocasionando su propio daño. ¿Dónde lo podemos ver más específicamente? En los siguientes casos. En la casación 2373-2015 de Lima, el caso de la ambulancia, un caso muy conocido. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que el centro médico recibió un reporte para poder atender una emergencia, la ambulancia sale hacia el domicilio de quien debe recibir la atención y en el trayecto indudablemente la ambulancia va a una velocidad más de la permitida y de pronto ve hacia unos metros más adelante un rompemuelles. Pasa el rompemuelles y por la velocidad que iba justo se le atraviesa una señora que sin querer la termina arrollando. La señora pierde la movilidad de sus piernas y de sus brazos e interpone una demanda de resarcimiento de daños y perjuicios. La ambulancia, el conductor de la ambulancia señala una causa contraria, la famosa concausa, indicando que la señora había escuchado justamente el sonido de las sirenas, sabía de que por ese sector iba a pasar una ambulancia y que debió ella detenerse o esperar a que pueda, en cierta forma, ubicar dónde estaba la ambulancia para poder tomar las previsiones del caso. Indudablemente, ¿qué es lo que dijeron los jueces? Que la conducción de la ambulancia no justifica la falta de diligencia del conductor. Sin embargo, la demandante actuó de forma imprudente al cruzar la calzada. No obstante, haberse percatado de la llegada de la ambulancia a alta velocidad y con la sirena y las luces de emergencia activadas, por lo que el evento dañoso fue consecuencia del comportamiento del conductor del vehículo con la contribución del comportamiento de la demandante. Aquí se configura un caso de concausa. ¿Y qué es lo que nos permite la concausa? Si bien no nos exime de total de la responsabilidad, pero sí ayuda a disminuir rotundamente el monto resarcitorio. Y esto fue lo que justamente se dio. En este caso se pedía un monto de 200.000 nuevos soles y el conductor de la ambulancia terminó pagando 100.000 nuevos soles por la existencia de la concausa. Pero también va a haber casos en los cuales no se configura la concausa, como el siguiente, el caso del vigilante dentro de una empresa.
Se dice que en este caso, todos los vehículos automotores, previo a salir de la empresa, tenían que reportarse ante el vigilante. El vigilante, una vez que los haya reportado, les abría el portón y salían de la empresa o ingresaban los vehículos de igual manera. En este caso, uno de los conductores de estos vehículos, justamente al momento de salir, no avisoró al vigilante, el cual estaba en el portón, y lo terminó cambiando tanto al portón como al vigilante. Y él trató de justificar esta acción a través del vigilante, porque él dijo, el vigilante tendría que haber hecho señas que él se encontraba en esa posición para yo detenerlo. Sin embargo, ¿qué dijo la Suprema? Que para que se configure el supuesto previsto en el artículo 973 del Código Civil, cada una de las conductas debe ser considerada como causa adecuada de lo ocurrido. Esto es, que de manera abstracta constituye un evento que normalmente concurra a la producción de la conducta dañosa. ¿Y qué es lo que resolvió? El argumento principal de la Suprema fue que en este caso, cuando no se presenta la concausa, cuando se atropella un vigilante que todavía no había abierto el portón y se había cumplido con el control de salida. Aquí se analizó mucho cómo era el desenvolvimiento de las conductas en esta empresa. Justamente el desenvolvimiento de esas conductas era que todo vehículo, al momento de salir, tenía que identificarse. Este vehículo no se identificó, muy por el contrario, dio marcha a su trayecto y a una velocidad excesiva y terminó ocasionando los daños. En este caso en particular, no había concausa y por tanto el conductor del vehículo tuvo que responder por los daños ocasionados en contra del vigilante. Otro caso muy conocido es el caso Brunito, la casación 1714-2018 de Lima, donde se trató de ver y analizar si se configuraba o no el hecho propio de la víctima, otro tipo de eximente. ¿Qué nos dijo el caso Brunito? Se señaló las siguientes preguntas. Ustedes ya conocen, en cierta manera, el caso Brunito, un niño que tenía discapacidades mentales, no podía ver su propia realidad y se escapó del cuidado de sus padres y terminó por su propia curiosidad yendo a los rieles de los trenes y fue arrollado por el tren que justo pasaba en ese momento. Le ocasionó justamente la muerte. ¿Y qué es lo que dijo la Suprema para poder analizar si es que había o no hecho determinante de la propia víctima? Señaló, ¿es posible que un menor ingrese a un lugar donde se encuentren los rieles del tren? Indudablemente que sí, es un evento que sí se puede realizar. Y el segundo cuestionamiento es, ¿cuáles serían las consecuencias de este evento? Que hay un alto grado de que se ocasione un accidente. En este caso, se dio el accidente. Y añadió, como la imprudencia es un asunto que alude a la imputabilidad, debe ser entendido en un sentido técnico jurídico. Ello supone que la gente del que habla la ley debe tener la capacidad para valorar sus propios actos, porque sólo así es posible reprochar su conducta. En el presente caso, las partes están de acuerdo en que el menor afectado no se encontraba en condiciones de valorar sus actos, indudablemente. Brunito no podía tener noción de su propia realidad, de sus actos que él estaba realizando, y por tanto no se habría configurado la causal del hecho de la propia víctima. Otro punto a tomar en cuenta, que también les quiero dar unos alcances, es cuando hablamos de los famosos Uber o los casos de Uber e InDriver. ¿Qué es lo que pasa aquí? En el Perú, más que nada, hay estas plataformas digitales que brindan servicios de transporte, ya sea Uber, InDriver, cualquier otra aplicación, donde a través justamente de nuestro celular nosotros contratamos a un determinado conductor para que nos traslade de un lugar a otro a cambio de una determinada tarifa. Estos aplicativos, ¿qué características tienen? Sobre todo las empresas de Uber y de InDriver. Es un modelo propio de economía colaborativa. Presta servicios de transporte, es un subjetivo principal. Influye sobre los conductores, indudablemente porque ellos son los que, una vez que se envía la solicitud de que yo quiero ser conductor, ellos lo evalúan y de ahí determinan si es o no apropiado para que puedan pertenecer a la empresa, en este caso de Uber o de InDriver. El aplicativo también fija el monto o el precio que debemos de pagar los usuarios. Y finalmente, los usuarios hemos podido ver que al final de la intervención del transporte ponemos una calificación al conductor y las empresas justamente revisan esta calificación y si hay continua mala calificación por parte de los conductores, pueden ellos expulsar a los mismos. Entonces vemos aquí una determinada relación comercial productiva entre estos aplicativos, estas plataformas aplicativas que se encargan de enviar transportes a través de un conductor que ellos seleccionan
Y vemos en el caso en concreto qué pasaría si este conductor ocasiona un accidente de tránsito a raíz de haber contratado un determinado servicio a través de Uber o de InDriver. Uber o InDriver deben de responder por estos daños. Justamente cuando los conductores se afilian a estas plataformas digitales, les traslada un contrato que deben de leer, que es en sí de muchas cláusulas, pero hay una cláusula que se repite tanto en Uber o en Driver. En este caso voy a extraer una de las cláusulas de Uber, que señala: Uber no será responsable de daños indirectos, incidentales, especiales, ejemplares, punitivos o emergentes, incluidos el lucro cesante, la pérdida de datos, la lesión personal o el daño a la propiedad, ni de perjuicios relativos o en relación con o de otro modo derivados de cualquier uso de los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir aquí Uber o InDriver? Que ellos están desligándose de cualquier tipo de responsabilidad que se ocasione producto del servicio contratado a través del aplicativo. En el Perú aún no existe una captación, una jurisprudencia en la cual se haya dado la razón a la víctima para que sea Uber o InDriver responsables o pasibles de resarcimiento de forma solidaria conjuntamente con el conductor. Pero en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se trató el asunto C-474/15, en la cual el tribunal llegó a la conclusión que un servicio de intermediación como el del litigio principal, que tiene por objeto conectar mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración a conductores no profesionales que utilicen su propio vehículo con personas que desean efectuar un desplazamiento, está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte y, por lo tanto, ha de calificarse de servicio en el ámbito de los transportes. ¿Qué quiere decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Que en cierta manera están tipificando que este tipo de actividades están dentro del ámbito del transporte. Y si están dentro del ámbito del transporte, podrían en cierta manera también ser pasibles de responder por los daños y perjuicios ocasionados por el conductor que ellos han decidido contratar indirectamente o directamente a través de sus aplicativos. Este es un antecedente muy importante porque podría servir para que en los tribunales peruanos se pueda ya dar a conocer que tanto Uber y Driver u otro tipo de aplicativos que brindan servicios de transporte y si ocasionarse un accidente de tránsito también puedan responder. Hasta la fecha, como les comentaba, no hay ninguna jurisprudencia que haya tratado estos temas. Esperemos que pronto ya se pueda dar un mayor arraigo a este tipo de situaciones para poder tener decisiones más justas cuando se den este tipo de casos de accidentes de tránsito. Otra cuestión también a debatir es, los concesionarios de autopistas, entendemos que un concesionario de autopista es aquellos mediante el cual el Estado les brinda la posibilidad de poder solicitar el cobro de un determinado peaje con la finalidad de que ellos puedan tener como obligación principal mantener las autopistas en perfectas condiciones. Pero ¿qué pasaría si es que producto de que no esté en buenas condiciones una determinada vía se ocasiona un accidente de tránsito? ¿Deben o no responder los concesionarios de autopistas? Esa es una pregunta en las cuales lamentablemente es no. No responden los concesionarios de autopistas. ¿Y por qué? Porque justamente cuando se daba ya el proyecto de la Ley General de Transporte, algo muy peculiar, en la propuesta de redacción del artículo 32, la cual no fue aprobada en su instancia final, tenía este tipo de redacción: las entidades públicas y privadas responsables del mantenimiento de la infraestructura vial, de señalización de tránsito, los servicios telefónicos, eléctricos o de cualquier índole superficiales o subterráneos ubicados en la vía pública, son responsables civilmente por los accidentes. Es decir, que en esta propuesta de redacción del artículo 32, que estaba contenido en el proyecto de la Ley General de Transportes, daba a entender que justamente los concesionarios de autopistas sí respondían por los accidentes de tránsito porque justamente ellos cobran un peaje y su obligación principal es mantener en perfectas condiciones las vías. Sin embargo, cuando se puso a debate en el Congreso de la República, se cambió totalmente la redacción de este artículo y se exoneró de responsabilidad a todas las concesionarias. Por ende, hoy por hoy no existe tampoco una jurisprudencia en la cual se le atribuye responsabilidad a las empresas que brindan las concesionarias de autopistas en el Perú. Algo importante cuando hablamos de accidentes de tránsito es el SOA. El artículo 29 del Decreto Supremo 024-2022 del MTC decretó que apruebe el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, señalando que los montos mínimos exigidos como cobertura para la contratación del SOA son los siguientes. Cuando se da un accidente de tránsito
y producto del accidente de tránsito alguien fallece, por parte, el SOA nos puede cubrir hasta 4 UIT en cada fallecido. Si es que resulta del accidente de tránsito un estado de invalidez, 4 UITs. Si es que se da una incapacidad temporal, una UIT por persona. Y también cubre los que son los datos médicos hasta el valor de 5 UITs por persona y los gastos de peleo hasta una UIT por persona. Hoy en día se recomienda que muy aparte del SOAT vehicular, se adquiera también otro tipo de seguros contra todo pronóstico de efectos de que pueda cubrir cualquier tipo de siniestro producto del manejo de un vehículo automotor. Por ende, el SOA cubre los gastos mencionados tanto de ocupantes del vehículo cubiertos por el SOA como de las víctimas que sean terceros no ocupantes de vehículo. Justamente esta fue la conclusión del caso que les había contado hace unos minutos atrás, en los cuales un vehículo sí estaba asegurado y el otro no. Hoy en día el SOA debe cubrir a ambos vehículos y el SOA o la empresa aseguradora tendrá que repetir la acción contra el conductor negligente que no optó por asegurar su vehículo. Otro punto en debate es si hay responsabilidad por parte de las aseguradoras. Hay casos en los cuales las aseguradoras mencionaban y se defendían que una vez producido un accidente de tránsito, las víctimas o los conductores de los vehículos tenían que reportar el siniestro para activar el seguro. Y para eso les daban un plazo, en muchos de los casos 3 días. Pero ¿qué es lo que sucedía en la realidad? Que cuando se producía la colisión de dos vehículos o un siniestro en accidentes de tránsito, las víctimas, muchas de ellas, estaban en la clínica recuperándose o estaban en un estado de invalidez temporal o habían fallecido. Y la pregunta que se hacían los supremos era cómo podían ellos comunicar a las aseguradoras que ha ocurrido un determinado accidente para que puedan activar el seguro. Las aseguradoras se defendían diciendo, usted no me ha comunicado en el plazo que está en el contrato y por ende no se le puede activar el seguro. Y usted tendría, solo usted, que responder por los daños ocasionados y las aseguradoras simplemente se lavaban las manos. Aquí un caso, el 2894-2013 de Huawei, que señala que la víctima puede dirigir la demanda a la empresa aseguradora sin ser responsable del daño acaecido. Debe cubrir este en virtud del contrato de seguro. Tal pretensión procesal no puede exceder el monto cobertura de la póliza. En la casación 639 de 2013 de Cajamarca, señala que la empresa aseguradora no comunicó el accidente a la empresa aseguradora. Esta señalaba que los términos del contrato obligaban a la línea de transporte a informar del hecho, bajo ofrecimiento o resolución del contrato. Eso es justamente el caso que les estaba comentando. ¿Qué dijo la Suprema? Expresó que el artículo 1361 del Código Civil obliga a las partes que suscriben el contrato, pero el incumplimiento contractual no puede oponerse a la víctima, pues de no ser, se vaciaría el contenido del programa contractual y se propiciarían fraudes. Claro, nosotros no podemos oponer a las víctimas que no te puedo resarcir los daños porque justamente el conductor no me comunicó en el plazo establecido en el contrato. Y probablemente las aseguradoras tienen un peculio importante que fácilmente pueden cubrir los daños y pueden resarcirlos. Ya será cuestión del asegurador en un proceso posterior repita la acción contra el conductor o resuelve el contrato y producto de ello cobre las penalidades o cualquier otro tipo de montos. Pero este acto no puede ser oponible a la víctima. No podemos perjudicar a la víctima por el evento dañoso y decirle no te vamos a resarcir los daños porque no me comunicaron. Eso no puede ser posible. Y ya lo ha manifestado la Sala Suprema en la casación 639-2013 de Cajamarca. Una vez que ya se ha producido el evento dañoso, el accidente de tránsito, tenemos que ya evaluar los daños acaecidos. Indudablemente, cuando estamos dentro de la responsabilidad civil, tenemos dos tipos de daños. El daño patrimonial, en el cual está contenido el daño emergente y el lucro cesante, y el daño extrapatrimonial, el daño a la moral, el daño a la persona. Aquí una casación que creo yo que es muy útil para poder diferenciar entre daño emergente y lucro cesante. La casación 1318-2016 de Huancavelic, que señala que el daño emergente es un bien que sale o saldrá de la esfera patrimonial de la víctima y el lucro cesante un valor que no ingresa o no ingresará al referido patrimonio. Claro, cuando se produce un evento dañoso, por ejemplo, dos vehículos colisionan, aquí puede darse el caso que uno de los vehículos se dedique a hacer taxi en su actividad comercial y el otro es un vehículo particular. El vehículo que ha quedado en peores estados, en este caso puede ser el taxista,
va a tener como daños el siniestro de su vehículo. El tener que llevar su vehículo a un mecánico para que le reparen el chasis, para que le cambien las piezas del vehículo, va a generar un gasto que va a tener que sacar de su propio peculio. Es un daño que ha emergido del daño, del evento dañoso. Y esto es considerado como daño emergente. Es un daño que está emergiendo producto del evento dañoso. ¿Y cuando estamos ante la situación de lucro cesante? En el mismo caso, el taxista, producto de su actividad, mensualmente él gana 1.000, 1.200, 1.500, pero producto de este evento dañoso, ese ingreso ha cesado. Ya no va a ingresar continuamente a su esfera patrimonial. Y aquí se estaría ocasionando un daño que tiene que también ser resarcido. Por un lado tenemos el daño emergente y por otro el lucro cesante. Ambos daños se pueden cuantificar a través de boletas, facturas, cotizaciones, peritajes que permitan identificar el daño y cuánto sería el resarcimiento en cada ítem. Es muy fácil poder identificar aquí el daño emergente y el lucro cesante. Pero ¿dónde nace quizás alguna de las controversias? Cuando ya se introducen algunos nuevos daños en nuestra jurisprudencia o nuestra doctrina, como por ejemplo la pérdida de la chance. Y un caso muy peculiar que nos puede ayudar a diferenciar cuándo estamos ante una pérdida de chance y cuándo no, es el caso del caballo de carrera. Puede ser en siguiente supuesto. Yo me dedico a las carreras de caballo y decido comprar un nuevo ejemplar, me lo traen desde Estados Unidos, el ejemplar llega a Lima y lo preparo desde muy pequeño, le doy la alimentación, contrato a un entrenador que lo va a preparar para la carrera y de aquí al domingo se da la carrera. Llega el día domingo, subo a mi caballo, como podemos ver en la imagen, a mi vehículo automotor, al camioncito, y cuando me estoy dirigiendo al hipódromo, justo se atraviesa un vehículo de excesiva velocidad, impacta mi camión y el caballo, donde estaba yendo a la carrera, fallece, muere mi caballo. He aquí mi gran pregunta. ¿Había chances o posibilidades de que yo, si es que llegaba con mi caballo a la carrera, podía ganar el premio, que indudablemente era un premio en dinero económico? Aquí, en el caso que les estoy contando, las chances eran importantes, eran altas, porque yo había adquirido un caballo de carrera, un caballo que lo había alimentado, un caballo que lo había preparado y que ya estaba listo para competir y tenía las altas expectativas de que gane el concurso por la carrera. En el momento dañoso, este se ha terminado, ha perdido la chance. Yo podría reclamar en la vía judicial un monto de resarcimiento del valor del caballo, lo que me ha costado justamente el poder darle su alimentación y su entrenamiento. Claro que lo puedo pedir. Pero ¿qué pasa si es que yo llevo o estaba llevando un caballo que no es de carga, es de carga? Totalmente contrario, no lo he alimentado correctamente, no ha recibido un entrenamiento, pero pese a eso yo me animo a que participe en la carrera y produce el mismo evento dañoso. Tiene un carro y lo termina colisionando y mata al caballo. ¿Podría yo pedir un resarcimiento por pérdida de la chance? Indudablemente que no. ¿Por qué? Porque vemos que el caballo, a diferencia del primer supuesto, no era de carrera. Nunca recibió la alimentación para este tipo de actividad, tampoco estuvo entrenado. Son circunstancias o elementos que nos ayudan a entender en uno u otro supuesto dónde se configuraría la pérdida de la chance. En conclusión, la pérdida de la chance puede ser solicitada cuando nosotros tengamos altas expectativas que ese evento se va a lograr en un determinado tiempo. Y producto de ese evento es que yo estoy participando a poder concretizarlo. Y yo puedo acreditar justamente eventos previos que ayudarían al juzgador a determinar que había altas probabilidades de lograr el objetivo. En este caso, en un otro supuesto podemos ver cuándo se configura la pérdida de la chance. Pero ¿dónde viene el tema más debatible en nuestra jurisprudencia cuando hablamos del daño moral? Entendemos el daño moral justamente a la lesión a los sentimientos de la víctima, un daño psicosomático que afecta la esfera psíquica del sujeto en su ámbito sentimental o objetivo. Este es el orden transitorio, un daño totalmente subjetivo, no posible de medir y de difícil percepción, y sobre todo de cuantificación. Y si queremos valorizarlo, tenemos que hacerlo a través de los sucedáneos probatorios y las máximas de la experiencia. Indudablemente, cuando estamos ante eventos por accidentes de tránsito, no solo hay daños patrimoniales, sino también daños que afectan
a nuestra propia esfera sentimental, nos puede ocasionar estrés, intriga, sosiego, ansiedad, pérdida de apetito, etcétera, etcétera, que no hacen el normal desenvolvimiento de nuestra vida, de nuestro día a día. ¿Y cómo nace aquí los cuestionamientos? Cuando se producen casos de fallecimiento de las personas, producto de los accidentes de tránsito. ¿Cómo valorizamos la vida de esa persona? ¿Cómo lo valorizamos? ¿Cuánto vale la vida? Sobre todo, ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo podemos demostrar? ¿Mediante qué medios probatorios? He ahí que la tarea de los justiciables es bien compleja al momento de justificar los puntos indemnizatorios por daño moral. Pero aquí justamente se dio un pleno jurisdiccional nacional civil y procesal en el año 2017 que ya dejó zanjado que el daño moral no se presume, sino que se tiene que probar mediante criterios de cuantificación objetivos. Pero no nos daba cuáles eran esos criterios. Muchos señalaban que los criterios que tenemos que adoptar de cara al futuro son aquellos que se están dando en España, No. que son básicamente cuatro, en caso de accidentes de tránsito. Uno de ellos, la diligencia de incorporar seguros. Se tendría que evaluar que el conductor o el propietario del vehículo haya adquirido o no el SUDA y también lo que le comentaba hace un momento, que adquiera otro tipo de seguros contra todo pronóstico de accidente. En caso no hay este tipo de seguros, indudablemente estamos viendo un acto de negligencia por parte del conductor, del propietario del vehículo, y que nos daría, en cierta manera, algunos determinantes para el momento de fijar el daño moral. Otro es la reincidencia. El conductor del vehículo es su primera vez que ocasiona un accidente de tránsito o ya su conducta es reiterativa, no aprende. Si es reincidente, obviamente que el monto indemnizatorio por daño moral será mayor. Otro criterio objetivo que podemos tomar en cuenta es la situación económica del perjudicado. Es muy importante determinar cómo era la situación económica del perjudicado antes del evento dañoso y después del evento dañoso. Puede darse el caso que en un determinado vehículo automotor esté yendo un futbolista a sus entrenamientos y producto de este evento dañoso es tan fuerte el impacto que termina perdiendo sus piernas, justamente un elemento vital para los deportistas en el ámbito del fútbol. Él tenía una situación económica muy buena porque estaba en un club importante, era un prospecto, un proyecto para de cara nacional, pero producto de este evento dañoso ha perdido las piernas y ya nunca más podrá jugar al fútbol. Ese evento dañoso repercute indudablemente en su esfera emocional, más aún que es una de sus pasiones que se desenvuelve. Tendríamos que ver cómo ha repercutido económicamente el perjudicado, porque ya al no jugar el fútbol, ya no tendrá esos ingresos que normalmente tenía, producto de su profesión, y tendrá que hablar de que se incrementaría. Y por último, otro criterio a tomar en cuenta es el perfil social que causa la conducta dañosa. Si vemos que los anteriores criterios son determinantes como la residencia, la situación económica del perjudicado, la diligencia de incorporar seguros, y vemos que justamente en el evento dañoso, este en particular causa repudio en el incremento en el moral será mayor. ¿Y qué casos? Los que vemos día a día en la televisión, los casos de aquellas combis que arrollan a los niños, que matan a los transeúntes, que vemos que el conductor tiene innumerables accidentes de tránsito, que la combi o el vehículo no tiene seguros, o que se da fuga. Buenas noches. Permitir incrementar el daño moral. Estos conocidos baremos que se aplican en España para cuantificar el umbral también son cuestionables porque estaríamos, en cierta forma, determinando unas tablas de cuantificación y cómo, en cierta manera, están los oficiales tratando de ver el daño moral al momento de cuantificarlo. Una regla muy sencilla. Cuando se da un evento dañoso, justamente, cuantificamos el daño emergente y el lucro cesante. Se da el daño emergente y el lucro cesante. Se da una cuantificación que, como lo hemos dicho, justamente sí se puede cuantificar a través de boletas, facturas, etc. Si el daño emergente y el lucro cesante valen 100, nosotros, de acuerdo a estos baremos que les he explicado, podemos determinar la
conducta del agente dañador. Si la conducta es menor, podemos cuantificar un daño moral entre 0 al 40%, podríamos cuantificarla en 40.000 o 30.000 nuevos soles. Si la conducta del agente dañador es medianamente culposa, dañosa, podemos identificarla entre el 40 al 70%. Es decir, podríamos solicitar un monto de daño moral de 40.000 a 70.000 nuevos soles. Pero si la conducta del agente dañador reúne todos estos baremos, es indudablemente una conducta máxima, podremos pedir por daño moral entre 80 a 100.000 nuevos soles. Bajo esas proporciones es como se está pidiendo hoy en día el daño moral a través de este pleno jurisdiccional nacional civil y procesal civil del año 2017, a través de la cuantificación objetiva, en mérito a la aplicación de los baremos a través del daño moral. Otro tema en debate Fernández de Sagré, 83, introdujo daño a la persona. ¿Qué nos dijo el doctor Fernández Sagré? Que no solo se debe de dañar, no solo se tiene que resarcir el daño moral, sino que también hay que resarcir el daño a la persona. Y el daño a la persona es justamente aquel daño que contraviene los derechos de la personalidad. Derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la salud, derecho a la integridad, derecho a la intimidad, derecho a la libertad, etcétera, etcétera. Y Fernández Sagré decía, este tipo de derechos también tienen que ser resarcidos en su oportunidad. Pero sobre todo el derecho a la vida. Que todas las personas de por sí tienen un proyecto de vida, pero una y otra persona tiene un proyecto de vida consolidado o que se está consolidando. Un ejemplo muy claro es aquel que cuando está una persona que se dedica a la vida militar, ha estudiado, ha llevado cursos, especialidades en determinada general, tiene que ir a realizar una determinada actividad, un determinado ejercicio. Es un caso que han sucedido en el Perú. Y este militar todavía no era general, pero para poder ser general tenía que cumplir esta misión. Y cuando se está trasladando al lugar de la operación, sufre un accidente de tránsito. Y como consecuencia del accidente, fallece. Indudablemente no pudo concretar la operación y como consecuencia de ello, no llegó al grado de general. Su familia, indudablemente, interpone una demanda de resarcimiento de daños y perjuicios y dentro de uno de los conceptos dicen, yo quiero que también se me contribuya por el proyecto de vida de quien vida fue tal persona, porque producto de este evento dañoso no pudo realizar la operación y como consecuencia de ello no llegó al grado de general. Él toda su vida se dedicó, se preparó para esta y por este evento dañoso no pudo lograr el objetivo. ¿Qué dice Fernando Cesareo? Que en el caso en concreto tendrá el juzgador que evaluar todos los elementos de convicción que lo lleven a la conclusión que efectivamente esta persona estaba haciendo determinados actos que lo conducían a un determinado proyecto, a un determinado objetivo, una determinada finalidad. Todos tenemos un proyecto de vida, pero si nosotros no trabajamos en ese proyecto de vida, indudablemente no podemos pedir un concepto de proyecto. ¿Por qué? Porque indudablemente tenemos que acreditar. Si yo veo y anexo mis estudios que he ejercido exitosamente en determinadas instituciones, que he realizado actividades que poco a poco me han llevado a ascender en la vida militar, en la carrera militar, y solo me faltaba la última misión para poder ser general, y cuando me trasladaba al lugar de la operación sufro un accidente de tránsito, ese evento ha ocasionado un truncamiento en el proyecto de vida. Peor aún si es que la persona no fallece, queda viva. Ese proyecto de vida ya no lo va a poder realizar si es que por otro accidente de tránsito sus piernas o sus brazos han quedado totalmente en una invalidez total. Entonces, este tipo de conceptos también pueden ser fáciles de resarcimiento, sí, pero tenemos que acreditar todos los eventos
previos que han conllevado a que podamos, en cierta manera, lograr la finalidad o el objetivo final de nuestro proyecto de vida. Si no lo podemos acreditar, indudablemente el juzgador no nos va a amparar este concepto por proyecto de vida. En ese sentido, he llegado a la parte final de mi exposición. Cualquier circunstancia, material de lectura, las diapositivas, me las pueden solicitar a mis redes sociales que justo están apareciendo en esta diapositiva o a mi número de WhatsApp. Todo el material respecto a responsabilidad por accidentes de tránsito se los puedo proporcionar. Espero haber dado algunos alcances importantes sobre esta materia dentro de la responsabilidad civil, como son los accidentes de tránsito. Es indudablemente un tema extenso, pero he querido darle las pautas que puedan ayudar a entender y ponernos en contexto cuándo estamos ante un accidente de tránsito, cuándo podemos aplicar las normas específicas, cuándo la norma general y los determinados ítems que ya les he explicado anteriormente. Con ello, llevo a finalizar mi exposición el día de hoy. Muchas gracias.